y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos. Durante más de una década, este hombre había trasladado entre 50 y 80 toneladas de hachís anuales desde las montañas del Rift hasta las costas europeas, generando unos beneficios estimados en más de 200 millones de euros al año. Lo que debería haber sido el final de una carrera delictiva se convirtió en el comienzo de una leyenda aún más inquietante. Porque 6 meses después de su detención, periodistas y agentes de inteligencia españoles comenzaron a recibir inquietantes رجع ثقة في راسك واستمتع بحياتك الزوجية بحال أول مرة غير بمعلقة صغيرة. Comenzaron a recibir inquietantes informes desde Tánger. Nené no cumplía condena como un preso común. Había adquirido a través de una red de intermediarios y sobornos calculados con precisión quirúrgica el control administrativo de la prisión donde supuestamente pagaba por sus crímenes. Desde su celda, que más bien parecía una suite ejecutiva, continuaba dirigiendo operaciones de tráfico transnacional de drogas. Recibía visitas sin restricciones. Tomó decisiones que afectaron a los precios del hachís en media Europa. Y lo más alarmante es que varios guardias trabajaban directamente para él, no para el Estado marroquí. La pregunta que obsesionaba a los investigadores de Europol, la DEA y los servicios de inteligencia españoles era sencilla pero devastadora. ¿Cómo es posible que un delincuente convicto compre literalmente su propia prisión? Y lo que es más importante, ¿quién permitió que esto ocurriera? Las respuestas a estas preguntas revelarían una red de corrupción, poder político en el narcotráfico que traspasaba fronteras, clases sociales y estructuras estatales enteras. El caso de Helene no fue simplemente la historia de un traficante exitoso. Fue una radiografía de un sistema en el que la ley es negociable, la justicia se puede comprar y el poder criminal se vuelve indistinguible del poder político. Fue la prueba definitiva de que en ciertas geografías mediterráneas el Estado no lucha contra el crimen organizado porque, en realidad, forma parte de él. Para entender cómo Mohamed S.H. logró tal nivel de impunidad, debemos retroceder 3 décadas hasta las colinas de Katama, en el corazón de las montañas del Rift. Esta región, históricamente marginada por el gobierno central de Rabat, había cultivado cannabis durante siglos como parte de su economía de subsistencia. Pero en los años 80, con la explosión de la demanda europea de drogas blandas, aquellas plantaciones artesanales se transformaron en una industria multimillonaria. El Rif es una zona de contradicciones geográficas y políticas. Sus escarpadas montañas dificultan el acceso del Estado pero facilitan el cultivo ilegal. Su población, predominantemente bereber, mantiene una tensa relación con el gobierno árabe de Rabat, lo que ha generado durante décadas una sensación de autonomía de facto. Y su proximidad al estrecho de Gibraltar, a tan solo 14 kilómetros de Europa, lo convierte en el punto de partida ideal para cualquier operación de contrabando. El nen creció en este entorno. Hijo de agricultores bereberes, aprendió desde pequeño los ciclos de siembra, cosecha y secado de la planta. Pero a diferencia de su padre, Muhammad no se conformó con vender pequeñas cantidades a intermediarios locales. A los 18 años ya había establecido contacto con contrabandistas españoles que operaban en la costa del Saúl. A los 22 años, controlaba una red de transportistas que cruzaban el estrecho en lanchas rápidas modificadas, capaces de evadir radares y patrullas navales. Su ascenso fue posible gracias a 2 factores fundamentales que rara vez se mencionan en los informes oficiales. El primero, la complicidad sistemática de sectores de la administración marroquí. Durante los años 90, mientras el gobierno de Rabat firmaba acuerdos antidrogas con la Unión Europea, varios funcionarios de aduanas,
jefes de policía local e incluso algunos militares de bajo rango recibían pagos mensuales de redes de la Grieta. No se trataba de corrupción esporádica. Era un sistema paralelo de impuestos criminales. El segundo factor fue aún más decisivo: la protección política. Familias influyentes del norte de Marruecos, algunas vinculadas al Maxen, la estructura de poder que rodeaba a la monarquía alawí, tenían intereses directos o indirectos en el negocio del hachís. No participaban necesariamente en el tráfico directo, pero se beneficiaban de la liquidez que generaba, de los empleos que creaba, de la estabilidad social que proporcionaba en una región donde el Estado históricamente no había logrado ofrecer alternativas económicas viables. Esta realidad generó una paradoja inquietante. Mientras Marruecos recibía millones de euros de la Unión Europea para combatir el narcotráfico, una parte considerable de su élite regional dependía económicamente de ese mismo narcotráfico. Los programas de sustitución de cultivos fracasaban porque nadie quería realmente que tuvieran éxito. Las redadas policiales se centraban en los pequeños productores, nunca en los grandes capos, y los juicios, cuando se producían, terminaban en sentencias ridículas o absoluciones técnicas. Él comprendió rápidamente que el verdadero poder no residía en la cantidad de droga que movía, sino en la red de protecciones que podía tejer, así que con paciencia y astucia empezó a cultivar relaciones con quienes podían garantizar su impunidad. Financiaba campañas políticas locales. Hacía generosos. Find it, book it, make it yours. Booking.com, booking.yeah. Procrastination isn't your fault. Your focus music is literally designed to distract you. Every song on Spotify is engineered to grab your attention. Hacía generosas donaciones a obras públicas. Contrataba a abogados vinculados al poder. Y, sobre todo, mantenía un perfil lo suficientemente discreto como para no convertirse en una amenaza política para el régimen central. Entre 1995 y 2005, Muhammad S.H. se convirtió en una figura legendaria a ambos lados del estrecho. Su organización operaba con una sofisticación que rivalizaba con las corporaciones legales. Contaba con departamentos especializados: logística, finanzas, seguridad, inteligencia. Contrataba a ingenieros que modificaban motores de barcos, contables que blanqueaban dinero a través de sociedades pantalla en Gibraltar, en Marbella, abogados que negociaban con las autoridades cuando era necesario. Las operaciones seguían un patrón meticuloso. El hachís se producía en laboratorios clandestinos en el Rif, donde la resina de cannabis se prensaba en placas de 200 gramos marcadas con logotipos específicos, una especie de sello de calidad reconocido en el mercado europeo. Luego se transportaba en camiones hasta almacenes costeros camuflados entre cargamentos legales de fruta o textiles. Desde allí, lanchas rápidas tripuladas por marroquíes y españoles realizaban travesías nocturnas hasta playas aisladas en Indusia, donde esperaban equipos de tierra para distribuir la mercancía hacia Madrid, Barcelona, Francia, Holanda. La logística era impresionante. Cada embarcación transportaba entre 500 y 1000 kilogramos de hachís por viaje. Hacían entre 3 y 5 travesías semanales, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la presión policial. Los pilotos eran jóvenes marroquíes que ganaban entre 5.000 y 10.000 euros por noche. Una fortuna en una región donde el sueldo medio apenas llegaba a los 300 euros mensuales. Muchos morían en accidentes o tiroteos con la Guardia Civil, pero siempre había más dispuestos a sustituirlos. El Manet nunca tocó la droga. Nunca apareció en transacciones directas. Operaba desde villas protegidas en Tánger, en Tatuán, rodeado de leales guardaespaldas,
comunicándose a través de teléfonos vía satélite que cambiaba semanalmente. Su seguridad era tan hermética que, durante años, la policía española solo disponía de fotografías borrosas y descripciones contradictorias. Pero el lujo no era ostentoso. A diferencia de los narcos latinoamericanos que construían mansiones doradas y coleccionaban animales exóticos, el Neni mantenía un perfil relativamente discreto. Invertía en propiedades, en negocios legales, en la educación de sus hijos. Financiaba mezquitas y escuelas en el Rif, ganándose el respeto y la protección de comunidades enteras. Para muchos en Katama, no era un delincuente. Era un benefactor, alguien que había conseguido lo que el Estado nunca consiguió. Esta dualidad fue clave para su supervivencia. Durante su estancia en Europa, fue perseguido como uno de los narcotraficantes más peligrosos del Mediterráneo. En su región natal, era visto como un héroe local. Familias enteras dependían de su red para sobrevivir. Pueblos enteros se beneficiaban indirectamente de su actividad y esa legitimidad social se convirtió en un escudo contra cualquier operación policial demasiado agresiva. Sin embargo, bajo esa apariencia de filantropía calculada, la violencia era una herramienta permanente. Aquellos que traicionaban a la organización desaparecían. Los competidores que intentaban operar en su territorio aparecían ejecutados en caminos rurales. Los periodistas que investigaban demasiado recibían amenazas explícitas. El Nene no necesitaba ser brutalmente visible como los cárteles mexicanos, pero todos sabían que cruzarse con él significaba la muerte. En 2003, su poder alcanzó un punto crítico. Un informe confidencial de la Guardia Civil Española estimaba que su red controlaba entre el 40 y el 50% del hachís que entraba en la península ibérica. Era en términos prácticos un monopolio y eso lo convertía en un problema político, no solo un asunto policial. Porque un narcotraficante que controla la mitad del mercado europeo del hachís no es un simple delincuente. Es un actor geopolítico con capacidad de influir en las economías, la estabilidad social y las relaciones internacionales. La caída de Elene no fue producto de una operación heroica ni de una brillante investigación policial. Fue el resultado de algo mucho más humano y previsible. La envidia dentro de su propio entramado y la presión diplomática internacional que Marruecos ya no podía ignorar. A mediados de 2007, uno de sus lugartenientes más cercanos, un hombre conocido como el Rubio, fue detenido en Algaras con 2 toneladas de hachís. Ante la posibilidad de que pasara 30 años en una cárcel española, tomó una decisión: cooperar. No entregó a El Neni directamente. Eso habría sido demasiado obvio y peligroso. Pero aportó información clave sobre raíces, contactos y, lo más valioso, sobre las protecciones políticas que sostenían la red. Esa información llegó a manos de la Oficina Central Nacional de Interpol en Madrid, que la compartió con la DEA y con unidades especializadas marroquíes que, al menos en teoría, no estaban comprometidas con el narcotráfico. Simultáneamente, el gobierno español ejercía لاي واحد ولا اي وحده كيعانيو من مشكلات في طريقه الاظافر بغيت نبارطاجي معكم هذا الزيت خطير El gobierno español ejercía presión diplomática sobre Rabat. La entrada de Marruecos en los acuerdos comerciales con la Unión Europea dependía, entre otras cosas, de mostrar resultados concretos contra el crimen organizado. El rey Mohamed V, consciente de que figuras como Elene erosionaban la imagen internacional del país, autorizó personalmente una operación de alto nivel. No se trataba solo de detener a un narcotraficante. Era una demostración de autoridad estatal en una región donde el Estado había sido históricamente débil. También era un mensaje político interno. Nadie, por poderoso que fuera, estaba por encima del trono. El 22 de julio de 2008, las fuerzas especiales marroquíes rodearon una villa en las afueras de Tánger.
Mohamed Chari fue detenido sin resistencia. No hubo tiroteos ni persecuciones cinematográficas. Sabía que resistirse era inútil. Su red de protección se había desmoronado. Las mismas personas que lo habían encubierto durante años ahora necesitaban demostrar lealtad al régimen. Fue juzgado en un tribunal robotizado y condenado a 15 años de prisión. Los medios marroquíes celebraron la captura como una victoria del Estado de Derecho. Los europeos aplaudieron discretamente. El caso aparentemente estaba cerrado, pero entonces comenzaron los rumores. Los guardias de la prisión hablaban en voz baja del trato especial que recibía el nene. Periodistas independientes marroquíes arriesgando su seguridad publicaban informes sobre sobornos cuantiosos dentro del sistema penitenciario. Y finalmente, en febrero de 2009, un informe filtrado de la inteligencia española reveló lo impensable. Mohamed Sharkey había comprado a través de una compleja estructura de testaferros y pagos en efectivo el control operativo de la prisión de Tánger donde cumplía condena. No era una exageración periodística. Desde su celda climatizada, equipada con televisión por satélite, internet y teléfonos móviles, seguía dirigiendo operaciones de tráfico de drogas. Recibía visitas sin supervisión. Sus abogados iban y venían con maletines que nunca eran inspeccionados y lo más escandaloso. Varios de los guardias que deberían haberle vigilado estaban en su nómina, cobrando entre 2.000 y 5.000 euros mensuales para garantizar su comodidad y seguridad. Según testimonios filtrados posteriormente, el Neni habría pagado aproximadamente 3 millones de euros para asegurarse el control de la prisión. El dinero se repartió entre directores, subdirectores, vigilantes, personal administrativo e incluso algunos jueces que podían intervenir en futuras apelaciones. Fue una inversión, no un gasto. Porque desde aquella cárcel privatizada de facto siguió generando millones. El escándalo fue contenido rápidamente por las autoridades marroquíes. Algunos funcionarios de menor rango fueron despedidos. Se anunció una investigación interna que nunca arrojó resultados públicos y el nene siguió donde estaba, invisible pero omnipresente, una sombra que seguía controlando el flujo de hachís entre África y Europa. Mohamed Sharkey fue liberado en 2018 tras cumplir solo 10 años de una condena de 15 años oficialmente por buena conducta. La ironía era evidente para cualquiera que conociera los detalles de su encarcelamiento. Salió de la cárcel siendo un hombre de 60 años, discreto, sin dar declaraciones a la prensa, y desapareció en la opacidad del norte de Marruecos. ¿Continuará en el negocio? Probablemente no de forma directa, pero su legado es innegable. El modelo que perfeccionó, la simbiosis entre crimen organizado y estructuras estatales corruptas, sigue vigente. El RIF sigue produciendo toneladas de hachís cada año. Nuevas generaciones de traficantes, más tecnológicas, más globalizadas, operan con drones, criptomonedas y una logística aún más sofisticada. Lo que el caso de Elene expone no es simplemente la historia de un astuto narcotraficante. Es la evidencia de cómo en ciertas regiones del mundo, el Estado y el crimen no son fuerzas opuestas, sino engranajes de una misma maquinaria. Cuando un hombre puede comprar literalmente su propia cárcel, no estamos ante un fallo del sistema, estamos ante un sistema alternativo que funciona a la perfección. Hoy, mientras Europa sigue consumiendo hachís marroquí y los gobiernos firman acuerdos antidrogas que rara vez se cumplen, la pregunta persiste: ¿cuántos otros como el Nene operan en la sombra, protegidos por las mismas instituciones que deberían perseguirlos?